No pensaba yo que iba a estar delante de la cámara con tanta velocidad, pero he sido amenazada por Dan para que suba más contenido. Así que, hola, soy Chibi, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar de libros, pero no en modo podcast. Vamos a hablar de libros en modo reseña corta. Porque hace un par de días me terminé de leer Powerless. Tengo opiniones, entonces como Dan me ha dicho que subas más contenido, quiero escuchar tus opiniones sobre los libros y tal y cual, pues entonces he decidido que voy a hacer una reseña corta de Powerless. Mi historia con este libro es que básicamente me lo encontré en mi librería del barrio, que estaba además de descuento y además era el día del libro, así que como podéis comprender yo vi esta edición tan bonita de un libro que además se ha vuelto súper mega hiper viral y dije, ¡buah! Pues me lo voy a comprar y me lo voy a leer. Sí que sabía ya de antemano, el libro tiene controversia detrás, porque se ha dicho mucho que el libro está bastante inspirado en dos obras en concreto, Red Queen de Victoria Aveyard y Hunger Games de Susan Collins, que además hace poco hemos tenido una precuela con los juegos de Haymitch, entonces pues Hunger Games ahora mismo está en boca de todos. Puedo decir que yo ya venía con un poquito con el morro torcido con el tema del libro de Powerless y dije, bueno, venga, no voy a opinar sobre el libro antes de habérmelo leído por si acaso, ¿sabes? En plan de por lo que sea, por lo que pueda pasar. Ya me lo he leído, así que ahora ya puedo opinar que efectivamente el libro, a mi parecer y en mi opinión, y si a vosotros os ha gustado me parece maravilloso, pero en mi opinión es un libro de mierda. Me diréis, ¿por qué, Chibilloros? Pues porque está plagiado, efectivamente. Hay muchísimas cosas que están plagiadas de Hunger Games, hay muchísimas cosas que están plagiadas de Red Queen, no todas, obviamente, hay cosas que tiene buenas. Le he dado 2 estrellas en Goodreads y me he explayado un poquitito en mi reseña de Goodreads por si queréis ir a leerla. Básicamente, en mi opinión, este libro no merece más de 2 estrellas de 5, como mucho, porque, en mi opinión, hay dos cosas buenísimas que tienen tanto Hunger Games como Red Queen. Les hace ser unas obras atemporales. En Hunger Games la crítica social es muy fuerte, el porqué de los juegos, el cómo funciona del punto de vista del Capitolio, pero Susan Collins se marca una obra completa y absolutamente atemporal porque en cualquier momento un gobierno que oprime a su población pasa en todos lados, pasa en cualquier parte del mundo y lleva pasando años y seguirá pasando durante muchísimos años. De manera que Hunger Games se vuelve una obra atemporal gracias a eso. Y además Susan Collins tiene una pluma increíble que te deja ver un montón de cositas pequeñitas sobre estrés postraumático, indefensión aprendida, propaganda, obviamente con el último libro de Haymitch. Y luego Red Queen tiene unas cosas que lo crean como libro atemporal, en este caso que es la crítica social a la clase, la crítica social a la gente de alta cuna y la gente de baja cuna, las diferencias entre gente con poder y gente sin poder, que me da la sensación de que Lauren Roberts, es que lo estaba mirando, de que Lauren Roberts ha intentado coger esas cosas que le marcaron tanto y que le llamaron tantísimo la atención de esas dos obras, pero lo que ha conseguido hacer ha sido una papilla, un potito con cosas que ella creía que eran lo importante de esas dos obras, pero sin poder ahondar bien en lo que realmente hace de Red Queen y de Hunger Games las fantásticas obras que son, una distópica y otra fantástica. Tanto la relación entre los personajes está calcada de Red Queen, los dos hermanos príncipe, el personaje principal que tiene que ocultar algo, el cómo ha tenido que aprender a defenderse porque no ha tenido recursos, todo ese tipo de cosas en Red Queen tienen muchísima importancia, pero muchísima importancia. Y me da la sensación de que Lauren Roberts ha intentado copiar, digamos, como el blueprint, ¿sabes? En plan de como el... Ay, ¿cómo decirlo? Como intentar calcar lo que le gustó mucho de Red Queen, que es la relación entre los dos príncipes y la protagonista. Uy, tengo que ocultar algo porque si alguien descubre esto que tengo dentro, me van a matar, etcétera. Y me da la sensación de que aquí no lo ha hecho todo lo bien que yo quería hacer. Uno de mis mayores pet peeves con este libro es que, por ejemplo, en ningún momento antes de la primera prueba, bueno, antes que nada, este libro, ¿de qué va? Pues una protagonista femenina que se llama Paedi termina por haber salvado sin querer a uno de los príncipes del reino, termina unas pruebas rollo a los Hunger Games, ¿vale? ¿Para qué sirven las pruebas? Yo todavía no me he enterado. O sea, yo me he terminado el libro y todavía no me ha quedado muy claro para qué leches hacen las pruebas. Supuestamente son para enseñar los poderes mágicos que tienen las élites del país, pero no entiendo si esa es
la finalidad de esas pruebas, por qué se matan entre ellos la gente, en plan de por qué no es simplemente un espectáculo de fuerza que prueba cada poder por sí mismo, sino que es como, no, vamos a ponernos a matarlos, como si fueran las pruebas de Hunger Games, pero sin la importancia política que tiene Hunger Games. Para empezar, eso ya a mí me hizo torcer un poquito el morro. Y luego, además, Paedin tiene un secreto, ¿vale? Igual que tiene la protagonista de Red Queen, pero este secreto de Paedin es, en un mundo en el que todo el mundo tiene poderes mágicos y quien no tiene poderes mágicos, básicamente los purgan, hacen un genocidio con la gente, que en este libro, me lo he leído en español, así que los llaman vulgares. No sé muy bien cuál es la traducción en inglés, pero a los vulgares básicamente les hacen un genocidio, intentan matarlo, masacrarlo, porque supuestamente transmiten algún tipo de enfermedad que hacen que los élites, que son los que sí que tienen magia, pierdan sus poderes o sus poderes se debiliten. El girito de trama es que realmente lleva habiendo vulgares entre los élites durante décadas y absolutamente ningún élite ha pedido sus poderes mágicos. ¿Cuál es el secreto de Paedin? Spoiler. ¿Vale? A partir de aquí voy a hablar con spoiler, voy a hablar de una reseña completa del libro. No me voy a callar. Paedin es una vulgar que no tiene ningún tipo de poder mágico, a la que su padre lleva entrenando desde muy pequeña, porque sabe que es una vulgar, para hacer como que su poder mágico es un tipo de poder mental, que esto, por ejemplo, a mí me recordó a la serie de hace muchísimos años de Psychic, que básicamente era un niño al que le enseñaban a observar todo al milímetro, de manera que podía hacer conjeturas sobre qué había pasado detrás de la vida de una persona. Tipo el mentalista, de, ay, sí, yo es que estoy aquí, estoy hablando con tu madre que está en el más allá y no sé cuánto, y realmente lo que está haciendo es hacer conjeturas basadas en lo que tú misma estás dando de información con tu postura corporal, con, en plan de, por ejemplo, a una persona le dicen en plan de, ay, por cierto, enhorabuena por haberte prometido, porque le has pedido matrimonio a tu chica hace poco, ¿verdad? Y te ha dicho que sí, ¿verdad? Y es como, es porque llevaba una marca de arena en la rodilla, estaba súper hiper feliz, tiene un anillo que no le va bien en un dedo, en plan de cosas así, para que parezca que tiene algún tipo de poder mágico mental, pero realmente no lo tiene. Y ese es su secreto mejor guardado. En Red Queen, y yo lo siento mucho por estar haciendo constantemente la comparativa, pero yo creo que a mí me ha afectado mucho el haberme leído Red Queen antes que Powerless, porque para mí Powerless es como... es un intento de Red Queen, pero completo y absolutamente diluido, que no tiene peso por sí mismo. Ya lo he dicho. En Red Queen, la diferencia de clases sociales es que tú tienes a los de alta alcurnia que tienen sangre plateada y a los de baja alcurnia que tienen sangre roja. En ese mundo también hay un sistema mágico, pero lo que dicen es que solamente la gente de alta alcurnia, es decir, la gente que tiene la sangre plateada, tiene los poderes, mientras que la gente de sangre roja jamás ha tenido poderes mágicos y jamás los tendrán porque son de baja cuna y por eso no tienen poderes mágicos. ¿Qué pasa? Que nuestra protagonista es de sangre roja y tiene poderes mágicos. De manera que ahí empieza todo el mundo a preguntarse en plan de, oye, ¿y qué está pasando? Oye, pues yo tenía un hermano que parecía que controlaba el tiempo y era de sangre roja y un día desapareció. Y es como, ya, porque os están matando para progresar y para mantener en el tiempo esa mentira de que vosotros jamás vais a tener tantísimo poder para que no digáis nada contra el status quo del reino en el que estáis viviendo. Que es literalmente primero de política, de mantenga al que está abajo y tira para adelante. ¿Qué pasa? Que me da la sensación de que en Powerless intentó hacer algo parecido con el tema de los poderes mágicos, con el tema de que la gente que no tiene poderes mágicos está siendo perseguida y bla bla bla, y no le ha quedado del todo bien. No me han gustado para nada las pruebas porque es como os había dicho al principio, me da la sensación de que es un intento de Hunger Games pero sin tener la profundidad política que tiene Hunger Games y son simplemente pruebas porque sí. Es como, no, lo que quieren es espectáculo, lo que quieren es que nos matemos. Como, ¿pero por qué? No, porque solamente puede haber un ganador. Y es como, pero no muere el resto. Quiero decir, al ganador lo que le dan es dinero y ya está. ¿Por qué os tenéis que matar entre vosotros? No, porque lo que están haciendo es fomentar las rencillas que tenemos entre nosotros. ¿Por qué os matáis? En plan de, no, es que la vida es sagrada, pero voy a pegarle un flechazo a este señor en un ojo porque me ha tocado los cojones. ¿Cuál es la necesidad de utilizar fuerza mortal para arrancar un trozo de cuero en plan de rollo captura la bandera, pero con sangre? Esa era una de las pruebas.
Una de las pruebas es que llegaban a un sitio, a una explanada, había una bandera en lo alto y era como, y ahora en verdad el ganador es quien va a conseguir la bandera. Y en vez de ir a por la bandera, la gente empezaba a matarse entre ellos. Y es como, ¿pero por qué? It ain't that deep. Te lo prometo, de verdad, te prometo que no es tan importante como tú te crees pegarte con la gente. No lo entiendo, sobre todo cuando tienes 18 años, que es como, a lo mejor es que me estoy acercando a los 31 y yo ya no le cojo el sentido a matarse porque sí. Pero es como, ¿por qué harías eso? En fin, porque sí que hay personajes que tienen motivaciones mortales, porque es como, oye, has estado a punto de hacer que mate a mi hermano adoptivo sin querer, mediante trucos mágicos de ilusiones. Tú estás en la lista, en plan de, si yo tengo una lista de gente a la que matar, tú estás arribita, ¿sabes? Y puedo llegar a entender esa motivación mortal, sobre todo si te están entrenando para ser el ejecutor del rey, que ese es uno de los protagonistas principales, que es Kai, que de hecho creo que es el interés romántico al final, creo que es el endgame, pero puedo llegar a entender que no, es que te han entrenado como si fueras un asesino y tal. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. O sea, yo este tipo de cosas de decir, no, pero es que nos vamos a matar porque sí, me da la sensación de que perder por completo el norte de lo que hizo Hunger Games, intentar replicarlo sin comprender el cómo se llegó ahí y el por qué se llegó ahí, e intentar replicarlo diciendo, no, unas pruebas mortales. No tiene sentido que haya unas pruebas mortales, no tiene sentido que sean adolescentes, si lo que estás intentando es demostrar la fortaleza de tu reino y mostrar los poderes de los élites. No pones a niños de 18 años a que se maten entre ellos para poder hacer eso. No lo haces, porque no tiene sentido. Desde un punto de vista estratégico no tiene sentido que hagas eso. De nuevo, me parece que es un mundo que está muy pobremente construido, precisamente por este tipo de cosas, porque la gran mayoría de cosas que te presentan como que sí existen en el mundo y ya, no tienen sentido dentro de su propio mundo. Porque si tú me dices que es un mundo que no tiene sentido, pero dentro, digamos, del libro y de las normas del libro sí que tienen sentido, pues pa'lante. Pero en este caso me da la sensación de que no lo tiene. Otra cosa que además tampoco me ha terminado de gustar es las motivaciones de los personajes. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué? Si tú me dices que eres un personaje, en este caso estoy hablando de Paedin, si tú me dices que eres un personaje que eres vulgar y que no tienes poderes mágicos y que por tanto te han entrenado desde pequeña para que puedas sobrevivir, llevas sobreviviendo las calles X años y de repente te encuentras en un mundo de lujos y tal y cual, aunque estés para unas pruebas mortales, que de ahí chupa mucho de Hunger Games, no entiendo por qué cuando se habla del personaje y del trasfondo del personaje siempre se habla de que sabe pelear cuerpo a cuerpo y que sabe pelear con una daga porque es lo único que le queda de su padre muerto, es decir, una daga de plata que siempre lleva encima. Y en el momento en el que te meten en la primera prueba, que es un calco de los primeros Juegos del Hambre de Katniss, en ningún momento se ha hablado de que sepas entrenar con diferentes tipos de armas o tengas un trasfondo con diferentes tipos de armas o tengas algún tipo de conexión más fuerte con la daga porque es de tu padre pero realmente sabes defenderte con un montón de armas. De repente te ponen un arco y un carcaj y eres la nueva Katniss, cuando jamás nunca antes, en ninguno de los momentos en los que ese personaje estaba entrenando y estaba haciendo cosas precisamente con armas, se menciona siquiera un arco y un carcaj. Nada de, por ejemplo, dejarlo caer para luego poder utilizarlo, de estoy en una sala de armas en las que me están diciendo que tengo que entrenar con lo que yo elija y tal y cual, y veo el carcaj y el arco, pero sé que eso es muy peligroso demostrar que ya sé utilizarlo, así que paso de él y me voy, por ejemplo, a unas armas arrojadizas. Algo del estilo, nada, ni una sola mención en todo el libro a qué armas prefiere utilizar Paedin, cómo prefiere utilizarlas, por qué prefiere utilizarlas, absolutamente nada de trasfondo, y de repente te ponen un arco y un carcaj en la primera prueba, que además es en un bosque. Baby girl. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido que antes de cada prueba haya un baile tipo Bridgerton en el que pues la protagonista está bailando con los dos príncipes y bla 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 bla. La verdad es que es lo que te digo, tanto en el concepto de fantasía y de world building, a mí me da la sensación de que es un libro que falla más que una escopetilla de feria, sino que además en los personajes también falla con una escopetilla de feria,
Porque tienes un personaje que lo único que hace es tratarte mal y tú me dices, no, pero es que tengo una conexión con él increíble, pero luego tienes un personaje súper dulce que te trata súper mega hiper bien y a ese no. Es como yo hasta el 75% del libro casi, mi apuesta era como, vale, sí, con Kai tiene una conexión súper mega hiper electrificante, pero con Kit, que es el otro príncipe, que es digamos el heredero del trono, el futuro rey, que es súper mega hiper dulce y te está tratando súper mega hiper bien porque eres la única persona que le trata con sinceridad y con honestidad y que no le trata como un futuro rey, sino como una persona, no exploras absolutamente nada de esa relación de confianza que se está formando porque no eres capaz de callarte la boca, y lo cual me gusta que ese personaje no pueda callarse la boca. Es como, tengo un papel para interpretar, pero es que estoy tan cabreada con el sistema que te voy a cantar las 40 a ti, futuro rey. Nada, no me ahondas en eso, me traicionas a ese personaje, spoiler, me traicionas a ese personaje al final del libro, y de repente ese personaje da un 180 y se vuelve el asesino de niños. Se ve como, no, en plan de yo iba a ser un rey bondadoso, pero ya me has traicionado de una manera tan fea que te voy a matar. En plan de voy a perseguirte, no vas a salir viva de aquí. Y de repente se vuelve un psicópata. No tiene sentido. Para mí de verdad que no tiene sentido porque ese personaje se basa precisamente en que absolutamente nadie es honesto con él y de repente te cuentan que tu padre es un asesino, que la única persona que está siendo honesta contigo es porque ha vivido en las calles. Tienes una escena tipo Aladdin de yo te quiero enseñar, en el que Paedin, que es de los bajos fondos, se lleva a Kit, el futuro rey, a los bajos fondos para que vea realmente cómo funciona su reino, que supuestamente es tan maravilloso, y el otro dice, hostia, pues en verdad esto está mal, en plan, este tipo de cosas no deberían estar pasando. Y después de eso, de repente tú, habiendo visto todo ese sufrimiento que está causando tu modo de gobierno, es decir, tu padre, matan a tu padre y tú dices, pues ahora que soy el rey, 180, voy a ser peor que mi padre. ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento? No me gusta. Debo decir que si a vosotros os ha gustado el libro, yo encantadísima, sinceramente. Que os guste algo no significa que sea algo tenga que ser bueno, pero yo que llevo muchísimos años escribiendo y leyendo fantasía, este libro para mí se le ven las costuras por todos lados. Los personajes me dan la sensación de que no están bien escritos y no tienen una base cimentada lo suficientemente fuerte como para que tengan sentido las acciones que toman durante el libro. Ya no te digo en el segundo y en el tercero, que por lo visto peor. Me refiero a este en concretamente. Me da la sensación de que el world building hace aguas por todos lados porque son partes de otros mundos que sí tienen sentido, pero que ha cogido 3 o 4 cosas que le han gustado de 3 o 4 sagas de libros que a ella también le habrían gustado y las ha intentado coser juntas, pero que no ha terminado de encajar una parte con otra. Y tampoco me ha gustado la sinergia que tienen entre los personajes, porque no me parecen sinergias lo suficientemente realistas dentro de su propio mundo. Y nunca cuando digo realista me refiero a realista conforme a nuestro mundo y nuestro universo, me refiero a dentro de su propio universo. No creo que las reacciones, las sinergias y las conversaciones que tienen son realistas para dentro de su propio mundo, con las normas de mundo que nos han dejado ver en los primeros capítulos. Lo que sí que me ha gustado han sido algunas escenas y algunas conversaciones entre Paedin y Kai cuando se han quitado, digamos, las máscaras. Cuando la autora se ha permitido hacer algún que otro capítulo de estudio de personaje en el que ahonda en los traumas pasados de ambos personajes y de cómo son mucho más similares de lo que ellos esperan, pero como han crecido y en diferentes situaciones, la manera que tienen de enfrentarse al mundo es completamente diferente, pero son capaces de ver las similitudes entre ellos. Esos capítulos y esas escenas, esas conversaciones entre personajes sí que estaban muy bien, eran muy lindas. Sinceramente, ha habido, pero sobre todo a partir de la mitad del libro, ha habido algunas conversaciones que estaban muy bonitas, que al final he subrayado diciendo en plan de así sí, este tipo de cosas sí, esto es muy interesante, ojalá pudiera andar en esto. Luego, por supuestísimo, tropes, who did this to you? ¿Quién te ha hecho esto? Y venganza y en plan de nadie toca a mi señora. Ese tipo de cosas siempre molan. En plan de, aunque el libro esté siendo una mierda, de repente a ti te ponen una escena de who did this to you y a todo el mundo nos encanta. A todo el mundo nos encanta. En general, sinceramente, para mí, Powerless es un 2 estrellas de 5 porque sinceramente no me parece que el world building sea el mejor que existe. No me parece que los personajes sean los personajes que la autora quería hacer llegar a la audiencia a través de las páginas. Me parece que se les han quedado muy cortos y muy planos. Y el sentido, digamos, del libro, el por qué empieza y el por qué termina, tampoco la verdad es que me ha dado mucho porque sí. El concepto de la resistencia estaba muy bien al principio cuando eran personajes que no tenían ni cara ni nombre, pero al final, en el momento en el que se le empieza a dar personalidad,
pierde mucho. Ha habido un personaje que sí me ha gustado muchísimo, que es Lenny, que es, digamos, como el guarda del palacio que está con Paedin a lo largo de todo el libro desde que llega al palacio. Lenny sí, Lenny es súper divertido y me ha encantado, y la verdad es que es un personaje que ojalá hubieran ahondado en él porque tenía muchísimo potencial, pero no han ahondado para nada con él en este libro, y creo que de hecho que al final muere, no lo tengo muy claro. Pero creo que al final muere, o sea que en fin. Así que nada, si a vosotros os ha gustado, por favor comentadme por qué os ha gustado, porque sinceramente yo, teniendo en cuenta que la gente lo recomienda como un romantasy ligero, en el que los personajes son entretenidos y tal, leeros Red Queen. Leeros Red Queen, fue un libro que me leí en 2023 y todavía lo recuerdo con muchísimo cariño. Tengo que continuar la saga, pero el primer libro es increíble. Y me parece que está muchísimo mejor construido, tanto el world building como los personajes, muchísimo mejores que este. Y si lo que os apetece es una distopía con pruebas de la muerte, leeros Hunger Games. No solamente porque las pruebas de la muerte están muchísimo mejor construidas, sino porque el por qué existen los Juegos del Hambre tiene muchísimo más sentido en el mundo de Susan Collins que en el mundo de Roberts. Y nada más, esta es mi opinión, esta es mi reseña corta, que al final se me ha ido un poquito larga, pero bueno, esta es mi reseña corta. Yo soy Chibi, denle like, suscríbanse, denle la campanita para no perderos ningún vídeo, porque yo absolutamente no tengo ningún tipo de calendario para subir vídeos, los voy grabando y los voy subiendo conforme me van apareciendo. Si queréis comentarme abajo en los comentarios qué estáis leyendo, yo os cuento que estoy leyendo Ruthless Vows, que es la segunda parte de Divine Rivals. Sinceramente me está pareciendo un poquito... El primer libro tenía unas semillas de aventura muy buenas y muy interesantes, pero este libro me da la sensación de que se está quedando cortito. Voy ahora mismo por la mitad, es el libro que estoy leyendo con el Book Club. Bueno, si queréis que os haga una reseña corta también de Divine Rivals y Ruthless Vows como duología, dejádmelo saber en los comentarios. Y nada, yo soy Chibi, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Ya, chao!